Aquí estamos frente a un tema más en el día de hoy. La verdad que es muy interesante. Y no tan solo interesante, sino que es un tema muy pertinente. Y desde ahora le puedo decir a cada uno de ustedes, por favor, prestemos atención. Y no es porque yo estoy aquí, ni porque soy yo que estoy predicando hoy, o porque yo soy el mejor predicador, porque directamente no lo soy, sino que es un tema muy relevante para nosotros, para nuestra vida y para la forma de cómo nosotros nos manejamos. Y este tema es un siervo de mente bíblica. Y debo decirle que es un tema muy retante para mí predicarlo frente a ustedes. Es un tema muy que cuando lo estaba estudiando ayudó mucho mi vida. En ciertas ocasiones incluso tuve que pedir perdón viendo mi vida reflejada en la que yo mismo estudiaba. Por lo que no me quiero presentar ante ustedes como un experto el cual quiere imponer lo que ha estudiado y lo que ha aprendido sobre ustedes, sino como alguien que se presenta ante ustedes con la misma meta de querer ser un siervo para la gloria del Señor, el cual es el libro que hemos estado estudiando. Siervo para su gloria, escrito por el pastor y doctor Miguel Núñez, donde prácticamente dentro del eslogan del libro dice que antes de hacer, tienes que ser. Antes de hacer, tienes que ser. Entonces, ¿qué aprenderemos hoy acerca de lo que es un siervo con mente bíblica? Un siervo con mente bíblica. Tenemos que comenzar en lo que es la mente humana. El cerebro humano, lo que Dios puso en nosotros, el motor que Dios puso en nosotros para que nosotros pudiéramos funcionar en sí como funcionamos. El cerebro humano es una máquina impresionante. No podemos entender nunca, o hasta ahora, no vamos a decir que nunca, pero hasta ahora no hemos podido entender la plenitud de lo que es esto llamado cerebro. De acuerdo a lo que es la ciencia, nuestra manera de pensar, la cual influencia o hace influencia en nuestra manera de actuar, se genera por una combinación de neuronas que de alguna manera está en nuestra mente, y esto de alguna manera produce pensamiento, y este pensamiento de alguna manera genera lo que son nuestras decisiones. La Biblia dice algo muy interesante, y este versículo se encuentra en Proverbios capítulo 23, en su versículo 7. En la parte primera del versículo, dice, pues como piensa dentro de sí, así es. Otras versiones bíblicas dicen, tal como es el pensamiento de su corazón, tal así es él. Muy interesante este versículo. No sé cuál sea su opinión en cuanto a lo que es el pensamiento natural del hombre, pero la Biblia sí tiene una definición completa. Y yo le aseguro que cuando nosotros veamos cómo la Biblia ve la forma de pensar el ser humano, quizás usted se sorprenderá de la misma manera que yo me sorprendí. Entonces, este tema, en cuanto a lo que es un siervo de una mente bíblica, el cual está atado a lo que es un siervo para la gloria de Dios, es muy relevante. Así que vamos a presentarnos delante de Dios en oración para que el Señor nos ayude en lo que es la elaboración de este tema. Padre, gracias te damos en el día de hoy, porque tú eres bueno, tu misericordia son para siempre. Gracias, Señor, porque te podemos adorar. Gracias, Padre Santo, porque tú nos ayudas a que como iglesia nos podamos juntar y juntos podamos alabar tu santo y bendito nombre. Es un gran privilegio, Señor. Nuestras alabanzas son para ti. Señor, nuestras debilidades están ante ti. Ayúdanos a enfocar nuestros corazones, Señor, a ti, y ayúdanos a ser siervos de mente bíblica. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En la Biblia hay un relato muy interesante que la Biblia cuenta, y
la gran realidad es que cuando usted lo lee, tiene sentimientos encontrados. De alguna manera siente pena, de alguna manera puede sentir alegría y de alguna manera puede sentir hasta jocosidad en lo que son estos escritos bíblicos. Y quiero que usted vaya conmigo a Isaías capítulo 44 y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Son 7 versículos y quiero que usted vaya conmigo y que usted vaya pensando en lo que estos versículos nos quieren enseñar a nosotros. Isaías capítulo 44 y vamos a leer los versículos del 13 al 20. Dice así: el carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Y nos detenemos ahí. Tenemos un carpintero el cual tiene el conocimiento de hacer cosas con la madera. Es lo suficiente inteligente para crear. Toma su cinta de medir, toma un pedazo de madera o lo que sea y de esto hace una forma, tiene la habilidad de crear una forma de un hombre, le da belleza, es decir, lo puede o pintar o darle forma, darle lija, lo que sea, y crea esta figura humana para colocarlo en una casa. Inteligente el que hace eso. Pero lo que sucede es con todo eso que a esa figura no se le puede dar vida ninguna. Simplemente es una figura hecha por un hombre. Y sigamos en el versículo 14. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque, planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Este hombre también tiene una gran inteligencia de que puede decir, voy a sembrar un árbol, lo voy a cuidar y puede hacer que este se desarrolle y sea un gran árbol a medida del cuidado que puede hacer. Ahora bien, no puede crear la lluvia para que crezca, ¿verdad que no? Ok, sigamos leyendo. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora y hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara su asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto, lo que queda del árbol, hace un dios. Su ídolo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Ellos no saben ni entienden porque él, Dios, ha cerrado sus ojos para que no vean y su corazón para que no entiendan. Versículo 19, ninguno reflexionan, no tienen conocimiento ni inteligencia para decir, he quemado la mitad en el fuego y también he cocido pan sobre sus brasas. He asado carne y la he comido y del resto haré una abominación, me postraré ante un pedazo de madera. Se alimenta de cenizas, el corazón engañado le ha extraviado, asimismo ninguno se puede librar ni decir, ¿no es mentira lo que tengo a mi diestra? Interesante escenario. Tenemos un hombre que probablemente siembra un árbol y ese árbol crece, llega la lluvia y crece y viene más luego este hombre y corta este árbol y de este árbol hace leña. De este árbol puede hacer una figura, de este árbol puede hacer muchas cosas. Viene, lo enciende el fuego con el mismo fuego que viene del árbol. Este hombre se calienta. Y no tan solo eso, que ve delante de sí este árbol desaparecer, quemarse, volverse ceniza, volverse nada. Pero no tan solo eso, en ese fuego ese hombre viene y hace alimentos y para comer y se calienta y ha comido y con lo que queda del árbol hace un dios. Y dice el versículo, y no entienden, porque él le ha cegado el entendimiento de una manera
que no son tan inteligentes como para decir que del mismo árbol que ante mí se ha quemado, el mismo árbol, de ese mismo árbol, estoy haciendo un ídolo. Y usted dirá, pero hoy no se hacen esta clase de figuras para adorar. Bueno, sí las hay. Pero cuando nos vemos a la idolatría directamente no son así figuras. Hemos hecho de la creación, incluso decían los reformadores, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y si nuestra mente no está plenamente centrada en Dios, directamente está centrada en otra cosa. No hay una independencia nunca en el ser humano. O el ser humano está dependiendo de Dios como su Dios o está dependiendo de otra cosa. Y cualquier otra cosa que ocupe en la vida del ser humano el lugar de Dios es un ídolo. ¿Lo oyó usted? Cualquier otra cosa que ocupe en el ser humano el lugar de Dios es un ídolo. Pues hagamos un pequeño análisis de lo que es nuestra sociedad y usted se dará cuenta si la mente de aquel hombre que estaba haciendo, que la Biblia usa como ejemplo y que está haciendo de un árbol, de la misma vez que lo quema, está haciendo del mismo árbol un Dios. Veamos cómo está nuestra sociedad actual. El pastor Núñez hace una resaltación a un estudio que hizo una compañía llamada Barnard Research Group. Esta compañía hizo un estudio entre la gente, entre los estadounidenses. Y oiga los resultados porque son muy interesantes. 50% de los americanos no pueden citar los 4 evangelios. 50% de los norteamericanos no puede citar los 4 evangelios. No le estoy mirando a usted para que usted empiece a ver si se lo sabe. A usted tampoco lo entrevistaron, ¿ok? Bueno, el segundo dato. 60% no puede mencionar 5 de los 10 mandamientos. 50% de los estudiantes del último año de secundaria piensan que Sodoma y Gomorra fueron una pareja de esposos. ¿Qué les parece? Y esta es una realidad. No fue que alguien se lo inventó. Eso es para que usted vea la conexión en donde está la mente humana. Y usted dirá, pero son los 4 evangelios. Una pregunta simple. Cuenta la historia de Cristo. Bueno, pues el 50% de los norteamericanos no tienen ni idea cuáles son los primeros 4 evangelios. Y mucho menos conocen lo básico de la ley de Dios. No pueden mencionar el 60% 5 de los 10 mandamientos. Y Sodoma y Gomorra, que yo espero que usted lo sepa, no fueron esposos, fueron ciudades las cuales Dios precisamente por su pecado decidió destruir. Lo triste de toda la historia en cuanto a la mente bíblica es que no es un caso del mundo que no conoce a Dios. En muchas ocasiones dentro de lo que es el contexto del Antiguo Testamento vemos a Dios precisamente castigar a su pueblo por su falta de conocimiento, por su falta de educación mental, de discernimiento. Isaías capítulo 5 versículo 13. Por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento, dice la palabra de Dios. Sus notables, es decir, los más inteligentes, sus príncipes están muertos de hambre y su multitud está reseca de sed. Y este era el pueblo de Dios, el pueblo que Dios le había dado su ley. En más de una ocasión el pueblo fue castigado y puesto hasta el exilio. Y la razón principal por la que Dios viene y expresa es que la actitud pecaminosa de su pueblo, el cual había incurrido en pecado, la razón fue por la falta de discernimiento, por la falta de tener una mente centrada en Dios, por la falta de tener una mente bíblica. El pastor Núñez dice, la ausencia de una mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual, lo cual trae consecuencia
al individuo y al pueblo de Dios en general. Y más adelante dice, es imposible para el hombre el obtener una verdadera sabiduría sin conocer a Dios primero. Esta noche vamos a ir dando ciertos pasos que nos llevarán de una manera magistral, así como lo presenta el pastor Miguel Núñez, la manera como estas cosas suceden y qué podemos hacer entonces nosotros en la situación en que estamos. Porque esta es la iglesia en que estamos, es el mundo en que vivimos, de la ciudad en que estamos, y Dios en su gran gracia y misericordia nos eligió a nosotros para estar aquí. ¿Que el mundo está cambiando? Sí, está cambiando. Bueno, pues nosotros somos la iglesia de este tiempo. Y nosotros somos la iglesia que tenemos que confrontar el mundo de hoy. Y la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, lo primero que tenemos que entender en este asunto de la mente bíblica es el impacto de la caída del hombre y la influencia de este sobre la mente. Y en este caso, el doctor Núñez hace una clasificación: lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Lo bueno, lo malo, lo nuevo y lo perfecto. Dios creó al hombre, lo bueno. Ese hombre desobedece a Dios, lo malo. Dios decide redimirlo, lo nuevo, para finalmente glorificarlo, lo perfecto. Lo repito, Dios crea al hombre, lo bueno, ese hombre desobedece, lo malo, Dios decide redimirlo, lo nuevo, para finalmente glorificarlo, lo perfecto. En el caso en que nosotros nos encontramos todavía mientras estemos en esta tierra, es que estamos en el proceso de redención. Y la gran promesa que tenemos de la Biblia es que Dios restaurará en plenitud todo lo dañado con el pecado, por el pecado. ¿Lo cree usted, verdad que sí? Todo esto terminará un día, pero todavía no hemos llegado allá. Estamos todavía en lo que es el proceso de redención. Por tanto, Dios, mientras estamos en este proceso de redención, Él se ha dado a conocer su palabra, ha enviado a Jesucristo, diciéndolo a nosotros hoy, nos ha enviado a Jesucristo, ha enviado al Espíritu Santo, y todo eso Él lo ha hecho como parte de su obra redentora, y se nos ha dado a conocer. Ahora, ese Dios que se nos ha dado a conocer y revelado en su palabra, nos ha dicho a nosotros: ustedes deben entrenarse en mi palabra. Entonces, ¿cómo define la Biblia a ese hombre después de la caída? Una mente endurecida, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, versículo 14. Un entendimiento cegado, capítulo 4, versículo 4. Una mente envanecida, Efesios 4, 17. Un entendimiento entenebrecido, Efesios 4, 18. Una mente carnal, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como se define la realidad de la mente humana. También el reformador Martín Lutero escribió unas palabras impresionantes que nos ayudarán con el tema. Debido al pecado original, dijo Martín Lutero, nuestra naturaleza está tan torcida e inclinada hacia sí misma hasta los niveles más profundos que no solo tuerce los mejores dones de Dios y los dirige hacia sí para disfrutarlo, como hacen los moralistas y los hipócritas, dice Martín Lutero, sino que también usa a Dios para obtener estos dones, pero ni siquiera conoce que con esa fórmula malvada y torcida está buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí mismo. La mente está tan torcida que incluso las cosas que nosotros hacemos bien es porque tenemos el espejo reflejado a nosotros en cómo nos veremos. Esa es la realidad del hombre. No está en el enfoque en Dios, sino que el hombre ha hecho un ídolo
de sí mismo. Se ha admirado a sí mismo, se ha mirado en el espejo y ha dicho, yo soy bello, hermoso y yo mismo soy mi Dios. Y nos definimos así. Hacemos malas cosas, pero no somos malas personas. Simplemente somos buenas personas que de vez en cuando hacen cosas malas. Y no tan solo eso, sino que le añadimos, yo no soy malo, es que los demás me juzgan injustamente. Ellos no me conocen, no conocen mi historia. Si algo sale mal directamente no es nuestra culpa. ¿Qué culpa tengo yo de estar en un mundo de pecado? Eso fue culpa de Eva allá en el Edén. ¿Qué? Algo malo haya ocurrido y alguien es culpable, sí. El mundo está mal, definitivamente, pero no es mi culpa. La moralidad es relativa y este sí llama la atención. La moralidad es relativa y decimos todo es de la manera con el espejo, bajo el cristal que uno lo mire, todo es relativo. Bueno, siempre y cuando no sea en contra de mí, porque si es en contra de mí, directamente yo sí lo veo como es. Cuando alguien hace algo contra mí, el principio de que todo es relativo se cae. Esa es nuestra realidad. Entonces, si esa es la realidad del hombre, si esa es la realidad de la humanidad caída, entonces, ¿cuál es la importancia de en un mundo, en una sociedad como la que vivimos, tener una mente bíblica? Y aquí volvemos otra vez a la creación. Si Dios puso en el ser humano capacidades, oiga bien, si Dios puso en usted capacidades, entonces esa capacidad que Dios ha puesto en mí, esa capacidad que Dios ha puesto en usted, directamente tenemos que relacionarla con un propósito. Y este propósito con el cual tenemos que relacionar esa capacidad, ese propósito es divino. Definitivamente es claro. Si Dios pone en nosotros capacidades, es porque Él tiene un propósito con esa capacidad que puso en mí. Y si puso esa capacidad en mí, Él, entonces el propósito que Él tiene con eso que Él ha puesto en mí es divino. Dios no creó cosas sin propósito alguno. Y algo que nuestra sociedad ha querido dividir es la razón de la fe. El razonamiento de la fe. Entonces, si nosotros como seres humanos tenemos capacidad para razonar y Dios nos ha dado a nosotros capacidad para tener fe, y Dios puso esas capacidades en una persona, es porque Dios con ambas cosas tenía propósitos comunes. Entonces directamente no podemos ponerla una independientemente de la otra. Entonces, veámoslos juntos. Dice el doctor Núñez, las dos cosas están plenamente conectadas en su relación. Si Dios creó al mundo como en verdad lo hizo, creó al hombre a su imagen y semejanza y luego se reveló a él, es lo lógico concluir que esperaba que por medio de la razón pudiéramos entender su revelación y al entenderla desarrollar una fe genuina y bíblica. El propósito de Dios poner esta capacidad de razonar definitivamente es evidencia clara de que Dios lo puso en nosotros para que lo usáramos para entender su revelación. El problema es que el pecado nubla nuestros entendimientos y terminamos como el pino de la historia. Terminamos quemando una parte, viéndolo deshacer y a la misma vez creemos que podemos hacer un Dios de ello. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se adapten a este mundo,
sino transfórmense por medio o mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Cuando la Biblia habla, dice no se adapten a este mundo, se está refiriendo al molde, no se moldeen en este mundo, no tomen la forma de este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En estos versículos muchas veces nosotros simplemente le pasamos por encima. Pero lo que Dios no quiere decir a nosotros es que Él nos ha dado una arma para no tomar la forma del mundo, para luchar contra la forma del mundo. Entonces nuestra mente debe ser transformada. Y ese mandato que se está aquí, si no transfórmense, tiene que ver con algo que nosotros debemos hacer. Porque definitivamente el mandato está. No se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Porque el cristiano directamente no vive por lo que ve, sino vive por fe. El cristiano no vive por lo que el mundo está haciendo. El cristiano vive por lo que la palabra de Dios dice, independientemente de lo que el mundo esté haciendo. Porque muchas veces nos engañamos y queremos esperar del mundo cosas que el mundo no puede ofrecer. Queremos esperar del mundo paz. Queremos esperar que el mundo automáticamente venga y se torne a Dios. La realidad no es esa, mis hermanos. Queremos esperar que el mundo haga leyes en favor de Dios. Mis hermanos, no. Deje de estar soñando. Puede ser que Dios en su gracia lo permita una vez, pero dejemos de estar esperando cosas buenas de personas malas. Que el sistema escolar, mis hermanos, el sistema escolar del mundo no va a ser en favor de Dios. Las enseñanzas que se le quieren dar a nuestros niños no van a ser las enseñanzas de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está rebelado en contra de Dios. No se adapten a este mundo, sino transfórmense por la renovación de su mente. Una mente mundana nunca entenderá a Dios. Dios nos redime a través de Cristo y nos provee la ayuda del Espíritu Santo y nos da su revelación en su palabra. Dice el pastor Miguel Núñez, por medio de nuestra mente debemos resistirnos a conformarnos a este mundo, para lo cual tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para ser transformados. Es imposible experimentar una transformación de vida si nuestra mente no es transformada primero. Como decíamos en el principio, nosotros primero pensamos, luego sentimos, tomamos una decisión en nuestra mente. Y de esta decisión mental que hemos tomado, la podemos llevar y materializar en la práctica. Toda decisión mayormente lleva ese proceso. Primero pensamos, luego sentimos, tomamos la decisión en nuestra mente y esta decisión mental entonces nos lleva a la práctica basada en la decisión que hemos tomado. Y usted dirá, pero el proceso es tan largo. Bueno. Naturalmente es así. Y ese proceso de pensar, sentir, tomar la decisión mental, mientras más largo es mucho mejor. Porque si no se le da el proceso completo, puede ser que la decisión no sea muy prematura, que pueda llevar a usted a tomarlo directamente una mala decisión. Pero una de las cosas que podemos ver inmediatamente Dios le da la ley a su pueblo es que al Señor hay que amarlo con toda nuestra mente. Sí, mis hermanos.
Parte del primer mandamiento, o lo que se llamó en la historia el gran mandamiento, cuando se refería a Dios, allí se habló: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Con toda tu mente. Nuestra mente es lo que nos permite entender lo que Dios ha revelado de sí mismo. Y por tanto, es la que nos ayuda a conocerlo. Nuestra mente es importante. Que nuestra mente esté conectada con Dios es importante. Ahora, sabemos que es importante y sabemos lo lejos que ha caído la mente humana a través de la historia, alejándose cada día más y más de Dios. Pero, ¿cómo se forma o se deforma la mente entonces? Si como yo pienso es lo que soy, de acuerdo al versículo que leímos en el principio, entonces ¿cómo yo formo esto que yo soy? ¿Cómo se forma en mí esto que yo soy? Bueno, el mundo nos bombardea continuamente con sus ideas, en la televisión, en las redes sociales, en todo. El mundo vive bombardeándola a usted directamente con todo. Alguien le preguntó una vez, era una persona muy positiva en todo y siempre veía el vaso, como dicen por ahí, medio lleno en vez de verlo medio vacío, y le dijeron de una forma jocosa: ¿qué tú me puedes decir de Satanás entonces, ya que tú no dices nada negativo de nadie? Y él dice de una forma jocosa: bueno, si una cosa positiva, o en este caso viéndolo desde el punto de vista de Satanás, es que siempre está trabajando. Dijo esa persona. Y la verdad es que el mundo siempre va a hacer su trabajo como mundo. El mundo hará su trabajo ante Dios como mundo y lo bombardeará a usted con todas sus ideas. Lo bombardeará a usted día y noche, en la mañana, en la tarde, al mediodía, cuando usted duerme, continuamente bombardeando. Entonces, si nosotros no tenemos el filtro correcto, seremos víctimas de ese bombardeo. Entonces, Dios ha revelado su palabra y nos ha dado su palabra escrita para que todo lo que viene a bombardear nuestra mente, entonces nosotros tengamos con qué defendernos. Algo muy interesante, no tan solo para defendernos, sino también para contraatacar. Porque Dios nos ha dado el evangelio revelado en su palabra para nosotros predicarlo al mundo. Y es al mundo incluso al infierno, dice la palabra de Dios, que las puertas del infierno no prevalecerán frente a los ataques que la iglesia llevará con el evangelio. La mente va tomando forma con todo lo que pasa en nuestra vida. Va tomando forma. Usted es lo que se ha construido de usted hasta ahora. Entonces, debemos preparar un filtro o un ataque intencional que renueve nuestra mente. 2 Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Oiga cómo lo explica el apóstol Pablo. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Lo entendió usted el versículo? Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Eso va ocurriendo en su cabeza. Eso va ocurriendo en su cabeza.
Es necesario, mis hermanos, que yo crea. Es necesario que usted crea que ya no es esclavo. ¿Me oyó? Es necesario que usted crea. Y es necesario que yo crea en mi corazón que ya yo no soy esclavo. Le digo por qué. Porque el mundo lo va a bombardear todos los días para que usted piense que todavía lo es. El mundo definitivamente va a hacer su trabajo y lo va a bombardear todos los días para que usted crea que todavía lo es. Es necesario que usted crea que ya no lo es. Es necesario que usted crea plenamente que la obra de Cristo en usted fue plena. Y es necesario que usted crea que sus pecados fueron llevados a la cruz. Es necesario que usted crea que cuando Cristo murió, murió por sus pecados pasados, presente y futuro. Es necesario que usted crea que usted es justificado ante Dios por el sacrificio de Cristo, no por su obrar, por el sacrificio de Él, para gloria de Dios el Padre. Y usted será libre el día que lo crea de verdad, mi hermano. Y el mundo diariamente le recordará que no. Él le dirá que no, que es una mentira el sacrificio de Cristo. Y le dirá que no, que Dios no existe, que es mentira. Pero nosotros, con una mente bíblica, decimos no. La palabra de Dios dice que soy libre. La palabra de Dios dice que soy justificado por el sacrificio de Cristo. Y no por mis méritos. No por mis méritos, por los sacrificios de Él. Y soy libre y tengo eternidad porque Él es eterno. Y esto pasará un día. Y un día le veremos cara a cara como Él es. Ahora bien, tenemos que recordarnos esto todos los días. Porque nos distraemos. Nos distraemos. Nuestra vida produce en nosotros y construye en nosotros cosas. Construye valores. Y diremos, ¿qué es un valor? Bueno, un valor es algo que tiene de alguna manera cierto mérito o significado en nosotros y esto nos lleva a comportarnos de alguna manera en particular. Por ejemplo, algunas personas tienen el valor de que entienden que no se debe echar basura en la calle. Por tanto, la echan siempre en el zafacón, por ejemplo. Eso es un valor porque usted de alguna manera o alguien le enseñó, su familia, la cultura le enseñó eso y usted cree que eso es bueno. Ahora bien, los buenos valores que se deben construir en nosotros plenamente tienen que estar conectados a Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo así? Bueno, pues si yo pensara, por ejemplo, usando el mismo asunto de la basura, si yo pensara que en el momento que estoy echando una basura fuera del lugar correcto, o lo estoy echando en el camino, o lo estoy echando en la iglesia, yo pensara que con mi acción estoy ensuciando la creación de Dios, quizá yo pensara diferente. Si yo pensara que mi esposa es una hija de Dios, una creación de Dios en la cual Dios puso su imagen, es su semejanza, probablemente yo la tratara diferente. Y así, si nuestros valores están conectados a Dios y lo vemos en la foto real, podamos construir otra cosa de nosotros, mis hermanos. Porque el mundo ha construido algo en nosotros y nos ha dicho que de alguna manera algunas cosas están bien. Isaías capítulo 5 versículo 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, si pudiéramos definir de alguna manera la sociedad de hoy, es una sociedad que hace esto, que a lo mal llaman bien, al bien llaman mal, que tienen a las tinieblas por luz y a la luz por las tinieblas, a lo amargo por dulce y a lo dulce por amargo. Totalmente contrario a lo que Dios dice. Y tristemente este versículo empieza con un ay.
Entonces, ¿cómo formamos nosotros buenos valores? Ya hemos visto que la familia muchas veces influye en nuestros valores, la educación secular o cristiana influye en nuestros valores, los amigos, la cultura, lo que leemos, lo que escuchamos, música, arte, drama, películas, etcétera. Todo eso de alguna manera influye en lo que es nuestra manera de actuar. Pero nosotros no dependemos de eso. Nosotros filtramos todo por las Escrituras. Todo por las Escrituras. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios. Ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Usted lo entendió? Cristo, en su sacrificio en la cruz, a través de su sacrificio en la cruz, cuando usted vino a Él, construyó en usted una nueva criatura. Ya usted no está atado a lo que usted era. Ahora usted está atado a Cristo. Y en el momento que usted lo cree, su mente es renovada. Y entonces usted tiene la capacidad de vestirse de un nuevo hombre, el cual es a semejanza de Dios. Dios restaura al hombre. ¿O qué? ¿No fue Dios que puso en el hombre su imagen y semejanza? El cual es a semejanza de Dios, y ha sido creado este nuevo hombre en justicia, en santidad y verdad. Todo lo que pasa aquí tiene que estar conectado al Evangelio. ¿Lo oyó bien? El Evangelio no es un asunto de domingo. Todo lo que pasa aquí tiene que estar conectado al Evangelio, aunque aparecerán ciertos obstáculos. Habrá ciertos obstáculos en ello. La distracción es uno de ellos. Somos seres que nos distraemos fácilmente. Albert Moller dice, somos una generación con déficit de atención teológica, es decir, fácilmente se nos va nuestro enfoque, que es Dios. Nos distraemos. Con frecuencia terminamos contendiendo con cosas que no necesariamente son beneficiosas. Nuestra distracción nos puede llevar a terminar conociendo muchas cosas que Dios no quiere que conozcamos y desconociendo muchas cosas que Él sí le interesa que conozcamos. Puede ser también prejuicios, y esos prejuicios pueden ser teológicos. Nos cegamos. Construimos de nuestra mente un tanque de guerra que creemos que nadie más sino los que tienen una mente igual a la mía en cuanto a lo que son mis percepciones teológicas no tienen acceso al cielo. Puede ser. Me considero más cristiano que otros cristianos. Todo eso puede ser. Otras pueden ser culturales, ciertos prejuicios culturales, que porque una raza cualquiera, yo siento que soy mejor de alguna manera. Todo eso puede afectar lo que es nuestra mente bíblica. El orgullo, este se puede manifestar de diferentes maneras, dice el doctor Núñez. Con frecuencia suponemos que sabemos lo que otros no conocen, sin siquiera haber escudriñado, y cuando viene nosotros mismos lo sabemos tampoco. Pero simplemente estamos cerrados, simplemente a no entender. Estamos tan prejuiciados y que nuestro propio orgullo no nos deja simplemente escuchar a los demás. Mis hermanos, dentro de la viña del Señor habrá personas que darán frutos a 60, otros darán a 30 y otros a 100 por uno, y están dentro de la viña del Señor. No todo el mundo dará 100, así como usted quizás.
Todo el mundo tendrá una manera, quizás de alguna manera diferente, pero somos hijos de Dios y Cristo murió por ellos. Y si Cristo murió por ellos, lo perfeccionó, lo limpió y tendrá una salvación así tan linda como usted la tiene. Entonces, despójese de ese orgullo, despojémonos de ese orgullo. Entonces, ¿qué cosas distinguen una mente cristiana? Razona con una perspectiva eterna. Todo lo filtra por la Biblia. Todo lo filtra por la Biblia. El pastor Núñez es un ejemplo muy interesante. Los discípulos estaban con Jesús. Y de un día dicen, ok, vamos para el otro lado. Jesús le dice, bueno, yo voy a orar, ustedes váyanse adelante. Y viene la tormenta, en medio del lago, la clásica tormenta. Viene Jesús caminando sobre las aguas. E inmediatamente cuando ellos lo vieron, dijeron, un fantasma. Lo interesante era que no era de la cultura judía creer en fantasmas, porque los fantasmas estaban relacionados plenamente con algo demoníaco que podía aparecer así de alguna manera. Ellos no estaban. Ahora, las religiones paganas sí lo creían. Entonces, al verse manifestado Jesús caminando directamente, lo relacionaron con algo que ellos sinceramente no creían. Y dijeron, un fantasma, y viene caminando sobre el agua. Se antepuso lo que fue una creencia que ellos no tenían, porque sinceramente ellos no tenían la fe suficiente para pensar que el Hijo de Dios que se había manifestado ante ellos podía caminar sobre las aguas. El cristiano razona con una perspectiva eterna y todo lo que pasa por aquí es filtrado por la palabra de Dios. Al despojarse del orgullo, piensa en términos de comunidad y no de una manera individual. En Hechos capítulo 3, versículo 32, vemos una iglesia, dice que tenía un solo corazón, una sola alma. Ninguno decía ser lo suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran propiedad en común. Muchas cosas preciosas suceden cuando nosotros nos sometemos directamente a Cristo. Cosa que el mundo no se espera. Porque esto que sucedió hoy en Hechos era plenamente inesperado. Lo otro es, se somete a la autoridad, comenzando por la autoridad de Dios. Autoridad. Se somete a la autoridad, comenzando por Dios y su palabra. La palabra de Dios viene a ser lo que es la fuente de conocimiento y entendimiento ahora. Donde todo lo que me sucede, yo lo filtro y luego lo entiendo. La palabra de Dios ha sido revelada y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios se manifiesta, Dios dijo de antemano que la sociedad se iría corrompiendo día a día. ¿Sí o no? Dios lo dice, nosotros lo vemos manifestar y siempre oímos decir y vemos ante nuestros ojos una sociedad corrompiéndose. Ahora, ¿cómo lo ve el cristiano? Lo que Dios dijo se ha cumplido, por tanto la palabra de Dios permanece. Y si la palabra de Dios permanece, entonces todo lo que Él ha prometido se cumplirá. Y Él restaurará todo lo dañado que yo puedo ver hoy. Entonces, una situación que es triste cuando la filtro a través de la autoridad de la palabra de Dios se puede convertir en esperanzadora, ¿sí o no? La historia de Cristo es triste. Un hombre fue martirizado y fue golpeado y murió en una cruz. Triste historia. Ahora bien, este hombre era el Hijo de Dios que vino en sacrificio a morir por mí y por sus llagas. Mis pecados ahora son curados. La mente bíblica me lleva a entender el propósito de las cosas que Dios ha hecho. Algo interesante de la mente de un siervo, de una mente bíblica, es que valora la dignidad de la vida. No se antepone ante el otro, ama al otro.
Vivimos en un tiempo en donde la vida del ser humano, desde que nace a que muere, todo depende. Depende de qué clase es. Depende de cuánto dinero tiene. Depende de qué raza es. Depende de si lo quiero o no cuando tengo que ver lo que es el aborto. Depende si me estorba o no. Qué bajo hemos caído. Ahora bien, el que tiene una mente bíblica valora la vida así como Dios la valora. Cuando estudiamos la Biblia en cuanto a qué tanto valora Dios la vida de un hombre, bueno, dijo directamente: no matarás, en uno de sus mandamientos. Pero no tan solo eso. Antes de que Él diera los mandamientos allá en el Éxodo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dijo: el que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. De esta manera Dios veía la vida, y no es un asunto de que Dios estaba poniendo este escenario en decir que era ok derramar la sangre de un hombre si éste había derramado la sangre de otro hombre. Esa no es la foto aquí. Dios me está diciendo: la vida del hombre es tan valiosa. Tan valiosa es la vida del hombre que otro ser humano no podía atentar contra ella. Y el que lo hiciera directamente no merecía seguir directamente dentro de la sociedad. A ese punto Dios valora la vida. Bueno, pues el cristiano tiene que valorar la vida de esa manera. Porque a imagen de Dios hizo al hombre. El hombre de mente bíblica valora y protege la dignidad de la vida. También el hombre de mente bíblica valora la revelación de Dios. Su Biblia, su estandarte, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe qué significa eso? Que si no es bajo la luz de la lámpara de Dios, yo no doy un paso. Porque mi lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. Mis hermanos, y quiero concluir de esta manera. Dijo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿En qué estamos gastando nuestro esfuerzo mental? ¿Cuáles son las fuentes de nuestra meditación? En mi vida he oído de muchas cosas. Por ejemplo, un devocional mañanero, 5 minutos con Dios. He oído de tus mejores 10 minutos cuando viene a devocionales y cosas así. Y cuando nosotros vemos estas cosas, no lo estoy diciendo en contra de ellas, de que existan, porque para nada son buenas, ¿se entiende? Para nada es bueno tener 5 minutos con Dios. Ahora, el cristiano tiene que estar conectado a Dios directamente. Dios no es un asunto de cubrir un espacio para que yo mismo me sienta mejor. Mis hermanos, estamos hablando de que nuestra mente debe estar conectada a la palabra de Dios.
Ahora bien, tenemos que analizarnos en qué estamos gastando nuestro esfuerzo mental, si es en la palabra de Dios o es en otra cosa, porque si prácticamente nosotros le damos 5 minutos de Dios y le damos todo nuestro tiempo a otras cosas, entonces probablemente tengamos que reevaluar las cosas. La información sin el conocimiento práctico no es algo inteligente. El conocimiento es información, la perspectiva es sabiduría. Muchos tienen mucho conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo. Tengo mucho conocimiento, pero entonces no soy sabio. Por tanto, como no soy sabio, no existe ni es consistente en mi caminar. Mi convicción no está atada a ello. Por consecuencia, entonces no puedo crear el hábito que esto debe de generar en mí y se produce en mí entonces un carácter débil. Todo esto va conectado, mi hermano. Su vida no está conectada a un culto los domingos solamente, ni a un devocional en la mañana solamente. Toda su vida está conectada a Dios. Con una mente bíblica seremos cristianos más fuertes. El entender que el Espíritu Santo está en nosotros nos hará valientes. Y podemos entonces así luchar en la sociedad que nos ha tocado vivir y podemos así ser siervos para su gloria. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, tu misericordia son para siempre. Estamos delante de ti, Señor, pidiéndote perdón y que tu gracia nos ayude y nos fortalezca y nos ayude, Padre, a que nosotros podamos ir a ti y filtrarnos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a crecer en sabiduría, Señor. Ayúdanos a conocerte a ti. Ayúdanos a ver el Evangelio como algo lo cual nos ha afectado a nosotros, Padre Santo, de una manera tal que nosotros nunca lo entenderemos hasta que lleguemos a ti. Nunca lo entenderemos en plenitud hasta que lleguemos a ti. Señor, aquí estamos. Haznos fuerte y ayúdanos, Padre Santo, a someternos a tu palabra y a tener una mente bíblica. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús.